Hola chicos, mi nombre es Valeria Calderón y soy estudiante de la carrera de Química en la Universidad Nacional de Ingeniería. Voy a estar a cargo de la tutoría de los cursos de Física y Química y al día de hoy les traigo una clase acerca de estados de agregación de la materia, especialmente lo que es el estado gaseoso y la teoría de gases ideales. Bueno, entonces empezamos a ver lo que son los estados de la materia. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el estado gaseoso. Vamos a dejar en claro que un sistema en estado gaseoso es aquel en el cual sus moléculas presentan un movimiento aleatorio y caótico, ¿no? Eso quiere decir que los gases no tienen forma ni volumen definido. ¿A qué se refiere esto? Que los gases se adaptan al recipiente que los contiene. ¿Qué más? Es que cuando tenemos un gas en un recipiente, eso quiere decir que el gas puede comprimirse, pero también puede expandirse. ¿De qué se trata lo que es la compresión? Es que vamos a suponer que le ponemos a nuestro recipiente una tapa y vamos a aplastar la tapa. Vamos a suponer que el contenido del gas está intacto, ¿no? Hay la misma masa de gas. Pero lo que estamos haciendo es reducir el espacio en el que se encuentra. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente comprimir al gas. ¿Y cómo sería el proceso de expansión? Es simplemente cuando aumentamos el volumen que esto ocupa. Otra característica del estado gaseoso es que los gases presentan bajas densidades y lo que habíamos visto también es que al momento de que las partículas chocan entre ellas, también chocan contra el recipiente que las contiene. ¿Qué origina ese choque contra el recipiente? Origina lo que nosotros conocemos como presión, ¿no? Algo que define el estado gaseoso es que, y muy característico también, es que las fuerzas de atracción entre sus moléculas son mucho menores que las fuerzas de repulsión. Es por eso que las moléculas presentan un movimiento bastante caótico, ¿no? Luego, todos los gases presentan un comportamiento similar frente a los cambios de presión y temperatura. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos qué realmente es la presión y qué es la temperatura. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que definen a un gas? Son 4. Tanto la presión, la temperatura, la masa y el volumen. A estas las vamos a conocer como variables de estado, ¿no? Entonces, hay algunas sustancias gaseosas que debemos conocer que están en este estado a temperatura ambiente. Vamos a clasificarlas en 4 partes, como son las monoatómicas, que en estas tenemos a los que son el grupo 8A de la tabla periódica, quiere decir que tenemos a los gases nobles, ¿no? Luego tenemos otras moléculas que son diatómicas, ¿no? Como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, etc. Luego otras moléculas que son las triatómicas, como el dióxido de carbono, el ozono, y por último las moléculas poliatómicas, que en su mayoría son compuestos orgánicos. Un punto que aclarar es que las unidades que presentan los gases, quiere decir el tipo de compuesto que forman, son moléculas. ¿Está bien? Eso quiere decir que el enlace que hay entre los gases es covalente, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un poco más sobre cuáles son estas variables de estado que habíamos mencionado antes. Entre ellas tenemos la temperatura. ¿Qué es la temperatura? De manera general es una medida de la intensidad de calor, ¿no? Muchas veces sabemos cuál es el valor de la temperatura, pero no sabemos el concepto de temperatura. Entonces, como aquí dice que es una medida de intensidad de calor, hay que reconocer que el calor es una manera de transmitir la energía. Entonces, algo particular en los gases es que en ellos la temperatura en realidad es proporcional a la energía cinética media de las moléculas gaseosas. ¿Qué me quiere decir esto? Que a mayor energía cinética va a haber mayor temperatura. Eso se refiere a que tiene una relación proporcional, ¿no? Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad que vamos a utilizar para medir la temperatura es el Kelvin. Aquí tenemos 4 escalas de temperatura. Las más usadas son el Celsius y el Kelvin, pero tenemos que hallar más o menos cuál es la comparación entre la escala Celsius y Kelvin, porque muchas veces en nuestros datos nos van a dar una temperatura en Celsius, pero la debemos transformar a Kelvin. Entonces lo único que tenemos que hacer es, para hallar la temperatura en Kelvin, es simplemente sumarle 273 a la temperatura en Celsius. Y aquí, como podemos ver en el cuadro, tenemos algunos puntos, o sea, algunas medidas en los grados específicos sobre qué ocurre, por ejemplo, a los 0 grados en el caso de la escala Celsius. Cuando estamos en 0 grados se congela el agua y a los 100 grados tenemos el punto de ebullición del agua, ¿no? Y en el caso del Kelvin, por ejemplo, a los 0 grados se refiere al cero absoluto. Quiere decir que cuando nos referimos a una temperatura de 0 absoluto en escala Kelvin, se refiere a que no hay movimiento. Y el que no haya movimiento
supone de que no hay vida cuando nos encontramos a dicha temperatura. Entonces, otra relación que podemos encontrar entre las escalas de la temperatura es la siguiente que podemos encontrar en el último cuadro, que nos dan ya las equivalencias por si en alguna pregunta por casualidad nos venga a convertir de Fahrenheit a Kelvin o de Fahrenheit a Celsius y posteriormente a Kelvin. Entonces vamos a tener muy en cuenta también ese cuadro que nos indica la relación que hay. Bueno, luego continuamos con lo que es la siguiente variable de estado, que vendría a ser la presión, ¿no? Sabemos que la presión, visto desde un concepto físico, es la fuerza aplicada por la unidad de área. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de gases? Sabemos que en una cantidad de gas hay una infinidad de moléculas. Es un número muy grande de moléculas. Entonces, no podemos calcular individualmente cuál es la fuerza que ejerce cada molécula al chocar con el recipiente. Entonces, lo que vamos a considerar como presión en un gas es en realidad qué es lo que genera la presión, ¿no? Que vendría a ser los choques entre las moléculas, ¿no? Esos ciertos choques van a liberar cierta energía y van a chocar claramente entre las moléculas y contra el recipiente. Entonces, la presión de un gas se origina ciertamente por estos choques que ocurren. Entonces, luego vamos a considerar lo que es la presión atmosférica y evaluar en el caso de que tengamos algún problema que nos venga con algún manómetro, ¿no? Entonces, sabemos que la presión atmosférica vamos a definirla como la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra sobre los cuerpos. Y esta presión depende de la localización del cuerpo y de la altura a la que se encuentre sobre el nivel del mar, ¿no? También depende de la temperatura y de las condiciones climáticas, pero principalmente de la localización. Entonces, cuando tenemos la presión, eso se demostró a través del experimento del barómetro de Torricelli. Es un tema que lo vamos a ver más en física, pero vamos a considerar que la presión atmosférica es de una atmósfera, ciertamente, y esto equivale a 760 milímetros de mercurio. En química vamos a emplear las unidades en milímetros de mercurio, en torr o en atmósferas. Va a ser más común encontrarlos en atmósferas, ¿está bien? Luego vamos a evaluar lo que es el manómetro. Para empezar a resolver problemas cuando tengamos un manómetro, vamos a saber qué es un manómetro, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico, un manómetro es un instrumento que nos va a permitir hallar la presión que ejerce un gas. En este caso, los gases ejercen presión y vamos a definir una línea isóbara. Claro, el manómetro contiene mercurio. La diferencia que hay entre el manómetro cerrado y un manómetro abierto es que en el manómetro cerrado no vamos a considerar la presión atmosférica. Eso quiere decir que en un manómetro cerrado la presión del gas simplemente va a ser equivalente a la presión del mercurio y en el manómetro abierto lo único que vamos a añadir es la presión atmosférica. Bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que es el modelo de un gas ideal, ¿no? ¿Qué son los gases ideales? En realidad son gases que han sido creados por el hombre. Es un modelo de gas, ¿no? Se le conoce como un gas hipotético que permite hacer consideraciones prácticas para facilitar los cálculos en la química. Lo que nos dice es que en realidad es un modelo perfecto de gas. Eso quiere decir que en la naturaleza no podemos encontrar ningún gas que tenga un comportamiento ideal. ¿Por qué? Porque ahorita cuando vayamos reconociendo cada una de sus características vamos a tratar de entender por qué no existen realmente, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve entonces estudiar los gases ideales si no existen? Es que nos va a permitir acercarnos y también para tratar de comprender el comportamiento de un gas real y pues entender cómo se comporta en la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a considerar que un gas real a altas temperaturas y a bajas presiones van a presentar un comportamiento muy cercano al ideal, pero eso no quiere decir que lleguen a serlo, solo van a tener un comportamiento similar, ¿ok? Entonces, algunas características de los gases ideales es que el número de moléculas es despreciable a comparación del volumen total de este gas. Quiere decir que la cantidad de sustancia es muy pequeña a comparación del volumen total que éste puede llegar a ocupar. ¿Está bien? Otra característica es que no hay fuerzas de atracción entre sus moléculas. Recordemos que cuando definimos el estado gaseoso habíamos visto una comparación entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Habíamos visto que las fuerzas de atracción existen, pero son mucho menores que las fuerzas de repulsión. Pero para el modelo de un gas ideal, vamos a considerar que estas fuerzas de atracción son cero o tienden a cero, ¿ok? Para poder facilitar los cálculos, ¿está bien?
Otra característica es que las colisiones son completamente elásticas entre sus moléculas. ¿Qué me quiere decir un choque completamente elástico? Quiere decir que la energía interna se va a mantener. Luego, cuando veamos en termodinámica y el modelo cinético aplicado a los gases, vamos a comprender un poco más por qué necesariamente para un gas ideal las colisiones entre las moléculas y entre el recipiente debe ser completamente elástica, ¿no? Y por último es que las moléculas son partículas puntuales con movimiento aleatorio. Esta característica sí se parece mucho a lo que es a un modelo de estado gaseoso real, porque sabemos que las partículas se mueven aleatoriamente, ¿cierto? Pero la diferencia es que aquí en el gas ideal sus moléculas son partículas puntuales, ¿no? Ahora sí vamos a continuar con lo que es las leyes empíricas de los gases ideales. ¿Cómo podemos estudiar más a fondo estos gases? Bueno, estas leyes han sido expuestas y en realidad son conclusiones de algunos experimentos realizados anteriormente, ¿no? Hace algunos años. Entonces, vamos a analizar 5 leyes, pero de las cuales yo considero que aquí las que más vamos a comparar para llegar a la conclusión de la ecuación general de gases son 3, ¿no? Tales como la de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro, ¿ok? Bueno, la ley de Charles en realidad. Entonces, vamos con la primera ley empírica, que vendría a ser la de Boyle-Mariotte, que establece la relación entre la presión y el volumen. Lo que vamos a ver aquí en esta ley es que el proceso que se va a dar es un proceso isotérmico, lo que significa que la temperatura va a ser constante. Entonces, cuando tengamos un proceso isotérmico, va a haber una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen del gas. Como podemos ver en esta gráfica, la gráfica a que le corresponde es la de una hipérbola equilátera, ¿no? Eso lo vemos por conceptos de aritmética. Y la relación que vamos a encontrar aquí es que, como tanto el producto de presión por volumen es una constante, vamos a estudiar en qué puntos de la gráfica se cumple eso, ¿no? Obviamente en todos los puntos porque hay una relación entre presión y volumen, ¿no? Entonces, esta ecuación sencilla nos sirve para poder estudiar, por ejemplo, si yo tengo un gas a cierta presión y a cierto volumen, presión 1 y volumen 1, ¿y qué pasa si aumento o disminuye el volumen? ¿Qué pasaría con la presión? Ahí vamos a ver en qué relación qué relación va a haber entre estas dos cantidades, ¿cierto? Más adelante lo vamos a explicar con los ejercicios de aplicación, ¿está bien? Luego, la siguiente ley empírica vendría a ser la ley de Avogadro, que nos va a relacionar lo que es el volumen con el número de moles, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser constante aquí? Va a ser constante la presión y la temperatura, ¿ok? Entonces, lo que Avogadro demostró es que el volumen de un gas va a ser directamente proporcional al número de moles. Y aquí va a aparecer nuestra primera constante, ¿no? Esta constante, recordemos que la temperatura y la presión para este caso también son constantes. Y la constante que va a relacionar al volumen con el número de moles, vamos a llamarla una constante K. Y también está relacionada con la constante universal de gases ideales, ¿no? Más adelante vamos a conocer el valor de R. Bueno, la tercera ley es la ley de Gay-Lussac, que nos va a establecer la relación entre la presión y la temperatura a volumen constante. A este proceso se le conoce como proceso isocórico cuando el volumen se mantiene constante. Y como la relación que hay entre la presión y la temperatura es directamente proporcional, la gráfica que le corresponde es una recta, ¿no? Entonces, es muy similar, el razonamiento es muy similar a la ley de Boyle-Mariotte, porque vamos a relacionar tanto presión con temperatura iniciales con presión con temperatura finales a través de ya esto ya vendría a ser una proporción, ¿cierto? ¿Ok? Luego la siguiente ley es la ley de combinaciones. Esta ley de combinaciones en realidad trata de asociar los conceptos previos, ¿no? Bueno, creo que es más conveniente verla al final. Vamos a ir antes con la ley de Charles. Que la ley de Charles nos establece la relación entre la temperatura y el volumen en un proceso isobárico. Proceso isobárico se refiere a presión constante. ¿Está bien? Es muy similar al razonamiento anterior de la ley de Gay-Lussac, porque la gráfica que se va a dar
volumen versus temperatura es una recta y la relación es directamente proporcional. Entonces vamos a comparar volumen inicial con temperatura inicial es a volumen final con temperatura final, ¿ok? Y por último vemos la ley de combinaciones, que vendría a ser, vamos a juntar las leyes anteriores y vamos a asumir que para una masa de gas a una presión P, volumen B y temperatura T, vamos a ver, si se cumple la ley de Boyle-Mariotte, se cumple la ley de Gay-Lussac y se cumple la ley de Charles, vamos a asociar que tanto presión por volumen son inversamente proporcionales, pero esto es directamente proporcional a la temperatura. Y lo que nos va a quedar aquí es una constante, ¿ok? Entonces, esta pequeña relación que hay lo vamos a usar en ciertos problemas que se presten a realizar solamente esta comparación. ¿Está bien? Entonces, en realidad sea un gas con sus condiciones, con sus variables de estado iniciales, lo vamos a comparar con sus variables de estado finales, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejercicios de aplicación para ver en qué problemas podemos aplicar estas leyes. Los gases nobles tienen la propiedad de ser fosforescentes cuando se someten a la electricidad. Por ejemplo, las luces de neón se emplean en anuncios publicitarios, ya que crean una luz fosforescente de color rojo. Si una bombilla de neón se encuentra a 1,2 atmósferas y 25 grados Celsius y se calienta hasta 87 grados Celsius, determine la nueva presión en atmósferas. Ahora vamos a analizar los ejercicios de aplicación. En el primer ejercicio podemos ver que es una aplicación de la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque hace referencia a que el gas se encuentra en una bombilla. Quiere decir que se encuentra a volumen constante. ¿Y qué ocurre cuando el gas está a volumen constante y hay variaciones en la presión y la temperatura? Se establece una relación directamente proporcional. Quiere decir que el cociente entre la presión y la temperatura nos va a dar una constante. Por lo que vamos a establecer que para el mismo gas que se encuentra a cierta presión y a cierta temperatura, cuando ocurre un cambio en alguna de estas dos variables de estado, se va a establecer la igualdad. Entonces, tenemos que en nuestro primer dato la presión es 1,2 atmósferas. Y que la temperatura son 25 grados Celsius. Pero mucho cuidado aquí, porque cuando establecemos esta igualdad, recuerden que estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades y tenemos que convertir la temperatura de Celsius a Kelvin. Entonces, para convertir la temperatura solamente tenemos que sumarle 273, ¿cierto? Lo mismo con la segunda temperatura. Entonces, 25 más 273 vendría a ser 298. Luego, lo que nos están pidiendo hallar es la presión final. Esta vendría a ser mi variable, ¿cierto? Y por último tenemos que convertir la otra temperatura. Nos daría 360. Entonces, efectuamos las operaciones y nos va a quedar que la presión final va a ser de 1,4 atmósferas. Esa es la solución al primer problema. Ahora sí vamos a ver de dónde sale la ecuación general de gases ideales, ¿no? Necesitamos las tres leyes anteriores vistas, la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Avogadro, ¿no? En la primera ley tenemos que el volumen es directamente proporcional a 1 sobre la presión del gas. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Son simplemente por propiedades de razones aritméticas, ¿está bien? De razones y proporciones. La segunda ley nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y la tercera ley nos cuenta que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, otra vez, por propiedades de proporcionalidad, podemos deducir que el volumen es directamente proporcional al producto entre la temperatura por el número de moles entre la presión. ¿Y eso qué quiere decir? Si desarrollamos esta pequeña expresión de proporcionalidad, nos va a quedar que la presión por el volumen entre la temperatura por el número de moles me va a ser constante, ¿cierto? Esa es la relación que existe. ¿Y cuál va a ser esa constante? A esta constante se le puso el nombre de la constante universal de gases ideales. ¿Y cuál es su valor? Esta constante va a tomar dos valores que van a depender de las unidades en las que se encuentre la presión, ¿ok?
El primer valor es 0,082 atmósfera litro por mol Kelvin cuando empleemos la presión en atmósferas. Y el segundo valor va a ser 62,4 milímetros de mercurio litro por mol Kelvin cuando empleemos la presión en milímetros de mercurio o en torr. Entonces, de ahí se deriva la ecuación. Como vemos que esta es una constante, para eliminar la parte del divisor simplemente lo pasamos a multiplicar al otro lado y nos queda la ecuación final, ¿no? La del pavo ratón. Presión por volumen, ¿a qué es igual? A la constante universal por la temperatura por el número de moles. Siempre recordemos en qué unidades estamos trabajando. Recuerden que aquí o la presión puede ser en atmósferas, en milímetros de mercurio o en torr, y la temperatura siempre debe estar en Kelvin, ¿ok? Y el volumen, por supuesto, que en litros. Así que al momento de resolver los problemas tenemos que ser muy cuidadosos y darnos cuenta de en qué unidades se trabajan y en qué unidades también nos pide la respuesta. Ahora sí vamos a ver en qué tipo de problemas podemos utilizar la ecuación. El amoníaco sirve de materia prima para un número elevado de aplicaciones. Es utilizado en la fabricación de fertilizantes agrícolas, productos de limpieza, de explosivos, etc. Determina el volumen de amoníaco sabiendo que se encuentra a 27 grados Celsius y 1,64 atmósferas. En el segundo ejercicio de aplicación está relacionado a emplear la ecuación general de gases ideales. Entonces, para lo que nos pide el problema es hallar el volumen de amoníaco presente en 3 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Algo que aclarar aquí es que como nos da la temperatura en grados Celsius y la presión en atmósferas, primero tenemos que pasar al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, para convertir la temperatura, recuerden que solo le tenemos que sumar 273. ¿Cuál vendría a ser la temperatura que vamos a emplear? 300 Kelvin. Y una observación más es que cuando la presión la trabajamos en atmósferas, el valor de la constante siempre va a ser 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Entonces, el dato que nos están dando aquí es el número de moléculas. Recordemos que el número de moléculas ¿a qué es igual? Al número de moles por el número de Avogadro. Como nosotros necesitamos para emplear la ecuación el número de moles presentes en esta cantidad de moléculas, vamos a dividir 3 por 10 a la 23 entre el valor del número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Como vemos, se eliminan las potencias y vamos a redondear este valor a 0,5. ¿0,5 qué? Moles. Mol de amoníaco. Ahora, el siguiente paso es reemplazar estos valores en la ecuación general de gases. Recordemos que nuestra variable es el volumen, entonces lo que vamos a hacer es despejar el volumen en función del resto de variables de estado. Tenemos el valor de la constante, que vendría a ser 0,082, la temperatura, que son 300 Kelvin, el número de moles, que es 0,5, y el valor de la presión, que es 1,64. Al resolver esto, lo que nos va a dar es un volumen de 7,5 litros. Y esa vendría a ser la solución del segundo problema. Y ahora sí vamos a ver la siguiente parte, que es, bueno, ahora hemos analizado los gases independientemente, pero también podemos analizarlos en conjunto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los gases se encuentran en conjunto con otros gases? Aquí se ocurre la llamada mezcla de gases, ¿no? Al menos se necesitan de 2 componentes gaseosos para que se le conozca como una mezcla. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos un recipiente con 3 gases, A, B y C, ¿no? Entonces, sean 3 componentes gaseosos, vamos a tener que N sub T es el número de moles totales y N sub I, y obviamente va a tomar diferentes nombres de gases, ¿no? N sub I es el número de moles para un compuesto. Se va a decir que el número de moles totales ¿a qué va a ser igual? Al número de moles del primer gas, en este caso el gas A, más el número de moles del gas B, más el número de moles del gas C. Entonces, lo que queremos hallar es cómo yo puedo saber cuántas moles hay. Bueno, claramente en los problemas nos tienen que decir cuál es la masa de cada gas, y ahí ya convertimos, claro, conociendo la masa y la masa molar del gas, vamos a hallar el número de moles. Ahora, ¿de qué nos va a servir saber el número de moles
que hay para cada compuesto y el número de moles totales. Bueno, es que aquí vamos a ver lo que es la fracción molar. ¿Y qué es la fracción molar? Simplemente una fracción que me va a indicar la relación que hay entre el número de moles de un compuesto sobre el número de moles totales. Eso quiere decir que la fracción molar va a estar entre los valores, va a estar entre el intervalo de 0 a 1, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser 1? Cuando estemos hablando de un solo gas. Quiere decir que en nuestra mezcla de gases solamente haya un gas. Estaríamos analizando a un solo gas en realidad, ¿no? Entonces, otra cosa que vamos a tener en cuenta es que la suma de fracciones molares en una mezcla de gases debe ser igual a la unidad. Si reemplazamos, si realizamos la suma de cada fracción molar, vamos a tener, por ejemplo, para este ejemplo, n sub t igual a n sub a más n sub b más n sub c. Si lo dividimos todo entre n sub t entre n sub t me da 1. N sub a entre n sub t me va a dar la fracción molar del gas A, más n sub b entre n sub t me va a dar la fracción molar de B. O sea que si yo divido entre n sub t me va a dar la suma de fracciones molares y como resultado me va a dar la unidad. Eso se cumple para toda mezcla de gases. ¿Ok? Entonces, ¿qué se analiza generalmente en una mezcla de gases? Vamos a ver lo que es la ley de Dalton sobre las presiones parciales y la ley de Amagot de los volúmenes parciales. Son conceptos muy similares, pero se refieren a cantidades distintas, ¿no? A variables de estado diferentes. En este caso vamos a tener el mismo ejemplo de una mezcla de gases con 3 gases y todo está a una presión total P, ¿ok? Vamos a decir que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. ¿Qué es una presión parcial? Es la presión que ejerce cada gas independientemente del otro, ¿ok? Y la presión total simplemente es la suma de cada presión parcial. Entonces, lo que más nos van a pedir es hallar la presión parcial. ¿Y cómo yo voy a hallar la presión parcial? Aquí vamos a entender la importancia de la fracción molar. Porque la presión parcial de un gas se va a definir como la presión total por la fracción molar de ese compuesto, ¿ok? Entonces, es muy sencillo. Si reemplazamos también en la primera ecuación, vamos a darnos cuenta que se comprueba que la suma de presiones parciales me va a dar la presión total. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, la ley de Amagot de los volúmenes parciales es también bastante similar. ¿Qué vamos a tener aquí? El mismo recipiente con los mismos 3 gases, con un volumen B, y este volumen B le vamos a llamar volumen total. ¿Qué va a ser este volumen total? Va a ser igual a la suma de volúmenes parciales de cada gas, ¿ok? ¿Y cómo hallamos el volumen parcial? De la misma manera que la presión parcial. Es el volumen total multiplicado por la fracción molar. O sea que para hallar presión parcial y volumen parcial necesito la fracción molar, ¿ok? Necesito la fracción molar y la presión total o el volumen total, sea dependiente de cada uno. Y algún cálculo que nos puedan pedir más sobre mezcla de gases es también la masa de la mezcla. Para eso también necesitamos fracción molar, ¿ok? ¿Cómo vamos a hallar la masa de la mezcla? Simplemente va a ser la suma del producto de masa molar por la fracción molar de un compuesto más la masa molar de otro compuesto por su fracción molar y así sucesivamente hasta terminar la cantidad de compuestos que haya, ¿no? Entonces simplemente es una suma de masa molar por fracción molar. Vemos que aquí el papel de la fracción molar es bastante importante. Ahora vamos a ver un ejemplo que habla sobre lo que son mezclas de gases. Las mezclas de distintos gases son homogéneas y alcanzan una máxima combinación entre ellas, ejerciendo finalmente una presión total. Si se introduce 600 gramos de metano y 6,6 kilogramos de propano en un tanque de acero que se encuentra a 10 atmósferas, determine la presión parcial en atmósferas del metano en el tanque. Y el tercer ejercicio de aplicación nos está hablando acerca de una mezcla de gases y aquí vamos a ver la aplicación de lo que es la presión parcial, fracción molar y presión total, ¿no? Entonces, se tiene una mezcla de gases con 2 gases, CH4 y C3H8. Entonces, nos dan la masa que hay de cada uno. Como lo que nos están pidiendo es la presión parcial del metano en esta mezcla y nos están dando de dato la presión total, lo primero que tenemos que hacer es hallar el número de moles totales y la fracción molar del metano, ¿cierto?
Entonces, para el CH4 sabemos que su masa molar son 16 gramos por mol y necesitamos hallar el número de moles. ¿Cómo lo hallamos? Como la masa que tenemos del metano entre la masa molar. ¿Cuál es la masa que nos da? 800 gramos. ¿Cuál es su masa molar? 16 gramos por mol. Realizamos la división y nos va a salir que vamos a tener 50 mol de CH4. Luego, para el siguiente compuesto realizamos lo mismo. Tenemos de datos su masa molar y la masa total que hay en la mezcla. Hallamos el número de moles relacionando la masa con la masa molar, realizamos la división y vamos a obtener 150 mol del segundo gas. Luego tenemos que hallar el número de moles totales, que vendría a ser la suma de ambos números de moles, ¿no? Porque solamente son dos compuestos en esta mezcla. Sumamos 50 más 150 y tenemos que el número de moles totales es 200 mol. Ahora, vamos a recordar qué era la fracción molar. La fracción molar es la relación entre el número de moles de un compuesto entre el número de moles totales. Como lo que nos están pidiendo es presión parcial, es la presión que ejerce solamente este gas en toda la mezcla, también necesitamos conocer cuál es la presión parcial. La presión parcial está dada por el producto entre la presión total y la fracción molar. Entonces, tenemos que hallar la fracción molar del metano. Y vamos a hacer la relación entre el número de moles de metano entre el número de moles totales. ¿Qué tendríamos? 50 entre el número de moles totales, que vendría a ser 200. 0,25. ¿Cierto? Entonces, reemplazamos este dato en la fórmula de la presión parcial. Tenemos que 0,25 por 10. Como es una operación sencilla, nos queda que la presión que ejerce el metano en esta mezcla es de 2.5 atmósferas. Y esa vendría a ser la solución del tercer problema. Y ahora vamos a ver qué tipo de procesos también ocurren en una mezcla de gases. Tenemos los llamados procesos de difusión y efusión. Entonces, ¿qué es la difusión de un gas? Ya. Vamos a suponer que tenemos un tubo, y en los extremos del tubo vamos a colocar con un algodón cierto gas, ¿ok? Vamos a llamarle gas A y al otro gas B. En un extremo vamos a colocar al gas A y al otro extremo vamos a colocar al gas B al mismo tiempo. Ambos gases van a recorrer el tubo, pero no se van a juntar completamente, ¿ok? No se van a mezclar completamente. Lo que va a pasar es que se va a generar una división en el medio del tubo, así como lo vemos en el gráfico, que quiere decir que ahí está, es la división entre los dos gases, ¿ok? Entonces, como ambos han sido soltados al mismo tiempo, cada uno va a recorrer cierta distancia y la suma de sus distancias va a ser igual a la longitud del tubo. No van a recorrer la misma distancia porque son compuestos diferentes, hay que tener en cuenta eso. Entonces, cada compuesto va a tener cierta velocidad. Pero lo que sí va a ser igual van a ser los tiempos, porque han sido soltados al mismo tiempo. Entonces, el fenómeno de difusión es la mezcla gradual de las moléculas de un gas. Se refiere a gradual porque el gas no se mezcla por completo con el otro gas, ¿ok? Pero esto va a ser en función de sus propiedades cinéticas. Aquí viene a entrar lo que es la velocidad de un gas. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir en lo que es la difusión de gases? Vamos a poner, como vemos en la presentación, es que el volumen del gas B sobre el volumen del gas A es a la distancia recorrida por B como la distancia recorrida por A. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de la división entre sus masas molares, teniendo arriba la masa molar del primer gas A y abajo la masa molar del gas B, ¿no? Entonces, esa relación se va a dar. El siguiente fenómeno es el fenómeno de fusión. Y ese es un proceso mediante el cual un gas con baja presión va a trasladarse de un compartimiento a otro a través de una abertura. Aquí tenemos el caso de que es un recipiente, se lo conoce como un efusiómetro. Y hay dos espacios, ¿ok? Dos espacios. Y está dividido. Esos espacios están divididos por
por una franja, ¿ok? Y en esa franja va a haber una abertura que va a permitir al gas que está condensado en un lado trasladarse al otro lado, ¿ok? Hacia el otro lado. Entonces, cuando el gas pasa por el orificio, en realidad son dos gases, ¿ok? Se va a pasar de un compartimiento a otro para mezclarse con otro gas. Entonces, lo que se cumple en lo que es la fusión de gases es que la velocidad del gas es a la velocidad del otro gas, como el tiempo de ese primer gas es al tiempo del segundo gas, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de las masas molares. Otra vez se dan cuenta que es invertido, ¿no? La masa molar de B sobre la masa molar de A. Ahora, conociendo estos dos fenómenos, vamos a llegar a la conclusión de la ley de Graham, ¿ok? La ley de Graham lo que va a hacer es relacionar ambas expresiones que tenemos allí, pero ¿de qué manera? ¿Ok? ¿Cuál es la condición para que se cumpla la ley de Graham? Es que ambos gases deben estar a las mismas condiciones de presión y temperatura, y tanto sea la velocidad de efusión o difusión de los dos gases van a ser inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus masas molares. Inversamente proporcionales, ya recuerdan que se invierte, ¿cierto? Entonces, tengamos los gases A y B, la velocidad del gas B es a la velocidad del gas A, como es a la raíz cuadrada de la masa molar del primer gas A sobre la masa molar del gas B. Bueno chicos, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de desagrado y que hayan podido entender el tema, así que ya nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.